Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Vanguardia Hoy. Los saludamos comenzando semana en este lunes 9 de octubre del año 2023. Gracias por conectarse con nosotros, por compartir este link y por hacer más grande esta comunidad. Estamos en vivo a esta hora a través de nuestra página web www.vanguardia.com y también en nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. En Twitter leemos sus comentarios y sugerencias. Desde ya puede comenzar a escribirnos, estaremos pendientes para interactuar con ustedes. Aquí está la portada de nuestra edición impresa de hoy, Vanguardia, con circulación en todo el departamento de Santander. La noticia más importante en el mundo sigue siendo la escalada bélica que se desató este fin de semana en Israel, que se declaró en estado de guerra luego de que el grupo Hamás lanzara un ataque por tierra, mar y aire que tomó al país por sorpresa en una escalada sin precedentes con misiles de disparos de cohetes e incursiones terrestres. La escalada deja por ahora más de 300 muertos en Israel y 300 en el lado palestino. La verdad es que la situación es caótica en Israel y pues con la respuesta del Estado israelí en la Franja de Gaza. Es una noticia en desarrollo de la que estamos hablando, por supuesto, con un gran especial desarrollado en nuestra página web. Más noticias, la encuesta de la firma GDA3 en las últimas horas para Noticias RCN ha puesto a 20 días de las elecciones locales a Jaime Andrés Beltrán como consolidado en el primer puesto de la intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga, con una sorpresa en esta segunda encuesta de GDA3, y es que el candidato Carlos Parra sube al segundo lugar en la medición de octubre y presenta el mayor crecimiento entre los aspirantes. Ya vamos a hablar de política porque tenemos un invitado especial. Y en noticias locales, la intolerancia y la violencia dejan al menos 266 muertos en Santander, un análisis que tenemos en nuestras páginas de área metropolitana. Toda esta información está en nuestra página web para que ustedes también la puedan consultar, www.vanguardia.com. Vamos de una vez con el desarrollo de nuestra emisión de hoy. Como les contábamos, estamos a 20 días de las elecciones locales en las que los santanderianos y en general todo el país pues vamos a elegir a los nuevos gobernantes, a los gobernadores en los departamentos, a los alcaldes en los municipios, a los concejales, a los diputados, a las juntas administradoras locales también. Y por supuesto, seguimos haciendo un recorrido por las candidaturas. Me da gusto saludar en esta mañana de lunes al candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Jaime Calderón Herrera. Doctor Calderón, gracias por estar con nosotros aquí en Vanguardia. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia y muchas gracias, Javier, por este espacio aquí en Vanguardia de hoy. Vanguardia, tú sabes que está en todo el centro de mis afectos. Claro, por supuesto, porque es de la casa. El doctor Jaime Calderón Herrera es un reconocido médico cardiólogo que ha hecho una hoja de vida y una carrera en la medicina que todos en Santander reconocemos, y ha estado durante muchos años también escribiendo sus opiniones en las páginas editoriales de Vanguardia como columnista. En este momento ha suspendido su columna por la actividad proselitista, pero por supuesto que siempre estábamos pendientes de sus opiniones y de sus análisis. Doctor Jaime Calderón, este segmento que hemos venido haciendo en los últimos días, entrevistando a los candidatos, la primera pregunta es, y así nos llamamos la sección, ¿cómo va la campaña en Bucaramanga? Entonces, la primera pregunta es así en general, ¿cómo va su campaña? Pues uno la percibe muy bien, porque uno siente el afecto de la gente en las calles, la militancia que lo está uno acompañando pues es muy entusiasta, y uno diría que teniendo una campaña tan austera como esta, con unos recursos ínfimos, hemos venido teniendo un resultado que esperábamos se consolide el 29 de octubre con un voto fundamentalmente de opinión y un voto
que es un poco escondido, que es el voto del pacto histórico. Sí, justamente su candidatura tiene el respaldo y el aval de partidos del pacto histórico, independientes, alternativos. ¿Cómo consolidó su estructura política, su candidatura? Háblenos sobre quiénes están en el proyecto político de Jaime Calderón. Pues están los partidos de Colombia Humana, los de el PC, el PTC, la Unión Patriótica y el Polo Democrático. Esos son, y todos somos Colombia, que es el partido que particularmente me avala para esta candidatura a la alcaldía de Bucaramanga. Esa coalición de partidos se llama Pacto Histórico Colombia Puede, y aspiramos que el voto que apoyó al gobierno, que apoyó al presidente Gustavo Petro en esta ocasión, nos acompañe. Pero no solamente eso, sino la gente que no está con el gobierno, o no lo considera, o es apática, o es neutral, considere que mis capacidades, mi madurez emocional, mis condiciones personales, mi talante, sea el que llene las expectativas para un gobierno serio, honesto, con una ventaja que evidentemente estar conectado con las propuestas del gobierno pues hace que cualquier gestión en términos de recursos que se requieren, porque las finanzas de la ciudad están de una manera muy comprometidas, pues que podamos aspirar a tener el apoyo nacional para unas obras importantes, como fundamentalmente tiene que ver con lo de movilidad y con lo de autoridad, pero también con lo de salud y educación y cultura y todos los programas sociales que hay que rescatar y adelantar. Claro. Por supuesto que, bueno, ya vamos a ir al tema de las propuestas en particular, de algunos temas que seguramente tenemos mucha curiosidad de escuchar de su voz, como por ejemplo cómo está el tema de la salud en su programa de gobierno. Pero para finalizar esto de los respaldos, hemos visto en sus redes sociales, en su mensaje en general, pidiéndole a los bumangueses que si votaron por Petro, por el presidente Petro, que si tienen esa cercanía o esa identificación con el gobierno nacional, que voten por usted. La pregunta concreta es, ¿usted es un candidato de izquierda? Aunque parcialmente me respondió anteriormente, en la respuesta anterior, diciéndome que, digamos, hay un grupo de sectores que no son necesariamente de izquierda, sino también de centro y alternativos, pero su propuesta es una propuesta de gobierno para Bucaramanga conectado al gobierno Petro con un sentido de izquierda. A mí no me gusta mucho la calificación de izquierda y derecha porque es anacrónica y está ya fuera de contexto, pero digamos que si la gente lo quiere clasificar, yo toda la vida he sido una persona con un pensamiento socialdemócrata de centro izquierda que considera que Colombia debe desarrollar un capitalismo pero hacia un estado de bienestar, donde el Estado tenga mayor participación y rescate esas condiciones y esas competencias para poder ayudarle a la gente, porque hoy lo que se ha hecho es destruir esas capacidades del Estado al privatizar salud, educación, transporte. Es decir, todo este proceso que arrancó con los Chicago Boys en los 80 y que hoy ha producido indiscutiblemente mayor concentración de la riqueza y mayor miseria. Todo dentro de un contexto capitalista que nos permita avanzar en la construcción de soluciones. Desde esa perspectiva, pues, no sé cómo la gente me quiera calificar. Por esas mismas circunstancias es que apoyo yo al gobierno del presidente Petro, porque sus reformas en salud, en educación, la reforma agraria, son soluciones integrales de cambio que necesita la sociedad colombiana. Que si no se hacen, vamos a seguir en lo mismo, es decir, en un deterioro progresivo, en una concentración mayor de la riqueza y en un incremento de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema. Y además de fenómenos de exclusión que son tan odiosos y tan dañinos para el progreso de una sociedad. Sí, no deja de ser interesante la propuesta porque además de ese contexto que nos acaba de dar, nosotros tenemos que recordar que el médico Jaime Calderón ha sido un empresario también desde hace muchos años, ha participado en grandes proyectos de desarrollo empresarial, sobre todo en el sector de la salud, y eso por supuesto le da una visión muy importante de eso que acaba de decir, del desarrollo económico, pero con una visión un poco más liberal, ¿no?
y eso es lo que acaba de explicar. Vamos a las propuestas, porque es muy interesante, doctor Jaime Calderón, cuando hablamos de la propuesta de seguridad o para combatir la inseguridad en Bucaramanga que han hecho la mayoría de los candidatos, pues es de mano dura, ¿no? De tratar de apelar al control a través de la fuerza pública. Desde su punto de vista y su programa de gobierno, ¿cuál es en términos generales su propuesta para solucionar o tratar de solucionar uno de los problemas más graves que tenemos en Bucaramanga municipio, y es la inseguridad, los hurtos, la delincuencia? Este es un problema que tiene 1000 cabezas y la cabeza principal funciona por la vulnerabilidad que tiene la sociedad, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes e inclusive adultos, de una sociedad donde el 33% de la gente, o sea, una de cada 3 personas está en la pobreza y una de cada 10 está en la miseria, en la pobreza absoluta. Entonces esto hace que las organizaciones delincuenciales, que tienen mucha capacidad de cooptar, de comprar, de inducir hacia el delito, encuentran un terreno abonado por una sociedad vulnerable. Y adicionalmente, las fuerzas que deben corregir el problema, como son las fuerzas policiales y, por otro lado, la justicia, se encuentra de alguna manera muy limitada por diversas razones también. Entonces, quien tenga 2 dedos de frente, y yo tengo más de, no sé, como 6 dedos de frente, entiende que la solución es integral. Hay que atacar fundamentalmente el problema social, dando oportunidades y generando una sociedad bumanguesa con hambre cero. Segundo, colaborando muy bien con las fuerzas policiales, que claro, adaptándolas de tecnología, ayudándolas, pero hay que recordar que la policía es policía nacional, no es policía municipal. Entonces el papel de un alcalde es orientar, de liderar, de gestionar, pero no tiene mando directo sobre la policía, ni puede actuar directamente, por ejemplo, para mejorar el pie de fuerza, ni para corregir los problemas disciplinarios que allí existan. Pero sí hay que corregir fundamentalmente el tema de la delincuencia a nivel de las cabezas, a nivel de las organizaciones grandes, de sus organización mafiosa que existe, capturando, y eso le corresponde a la Policía Nacional. Por otro lado, tenemos un problema. Recuerden ustedes que el senador Vargas Lleras impulsó la ley de las pequeñas cuantías, que hace que los robos y los atracos, que es lo que más molesta a la ciudadanía, cuando cogen un delincuente, para poder apresarlo tienen que declararlo en flagrancia, y si es de menor cuantía tiene que ser juzgado en libertad. Entonces eso hace que la justicia muchas veces se vea impedida para poder actuar de una manera más eficiente. Por otro lado, el tema de los sitios de reclusión, que son tan escasos, y todos hemos visto cómo en un espacio para una persona meten 12 personas, lo cual hace que la dignidad inclusive del delincuente, esto puede que le suene a la gente mal, pero la dignidad del delincuente hay que también respetarla, y cuando se respeta, pues lo que hace es uno seguir motivando un fenómeno psicosocial que va a perpetuar el delito del crimen. Entonces hay que trabajar de una manera integral, articulada, y hay que hacer cosas como esta, que la tenemos nosotros en Bucaramanga, y la cultura al barrio. ¿Por qué? Porque hay que iluminar las calles, hay que llenar las calles, no pueden estar solas, hay que cuidar las calles y hay que generar una transformación del comportamiento ciudadano para que vaya orientado hacia la cooperación, hacia la colaboración. Con este programa de transformación del comportamiento ciudadano que queremos, con una oferta cultural y artística permanente, 7 días a la semana, ocupando los espacios públicos, claro, con gestores de convivencia, con fuerza pública, pero también con la forma como los niños y los adultos puedan enseñar y aprender, puedan encontrar música, arte, artes plásticas, magia, titireteros, libros baratos, salas, espacios de lectura, etcétera, etcétera, podamos nosotros ir creando que el vecindario se reconstruya el tejido social. Este es un proceso
de largo aliento, que no va a hacerse solamente en 4 años, pero que esperamos sentar las bases de una manera tan sólida que una nueva cultura ciudadana se siembre y se consolide en la ciudad. Sí, sí, sabe que estoy muy de acuerdo. Ese punto que usted toca, el de la iluminación, que las calles estén iluminadas, que los parques, por ejemplo, el Parque de los Niños, o en Real de Minas, o en el norte, en Morro Rico, donde sea, estén iluminados, porque hoy en día esa es una gran falencia que tienen los parques y allí es donde llegan los microtraficantes, donde está la delincuencia, se esconden en la oscuridad. Eso es un punto importante, si es usted alcalde o el que sea. Creo que ahí estamos de acuerdo toda la ciudadanía y es que necesitamos iluminación y recomponer el tejido social con esas actividades que usted dice al parque, me parece muy interesante. Pero Doctor, mira, Javier, que hay que empezar por quitar la forma, ¿cómo diría yo?, corrupta, como se hace en las contrataciones del alumbrado público, ¿no? Hay temas de concesiones de largo plazo que toda la ciudadanía conoce, cómo se hace a favor de unas empresas, pero también a favor de quienes contratan. sí. Ese maridaje entre contratante y contratista hay que romperlo. Sí, es cierto. Ese es un punto muy importante para poder desarrollar esos proyectos. Doctor Jaime Calderón, usted es un especialista de la salud, ha trabajado toda su vida en proyectos que tienen que ver con la salud, incluso grandes como la Fundación Cardiovascular de Colombia. Bucaramanga o el área metropolitana de Bucaramanga, pues es reconocida a nivel internacional incluso por ser un hub del tema de la salud. Pero también tenemos muchas dificultades en los sectores más necesitados. ¿Cuál es el diagnóstico así rápido que usted hace del tema de la salud en el municipio de Bucaramanga y cómo se puede mejorar? Yo creo que es el mismo a nivel nacional. El problema es que tenemos un sistema para la enfermedad y no un sistema para la salud. Entonces, claro, desde la perspectiva de cómo tratamos los enfermos, nosotros hemos contribuido de una manera fundamental. Cuando para desarrollar la cirugía de corazón abierto teníamos que desarrollar primero una infraestructura de talento humano, pero también de tecnología a nivel de cuidado intensivo. Cuando nosotros llegamos con el doctor Castillo, aquí no había ni siquiera un monitor de monitoría invasiva en las unidades de cuidado intensivo. Todo eso nos tocó desarrollarlo para la enfermedad. Pero el problema fundamental está en la salud y en el acceso. Hoy todos los colombianos tenemos acceso, pues, cobertura al derecho fundamental a la salud, pero no lo podemos gozar porque si la gente vive con 10.000, 15.000, 20.000 pesos y el transporte para ir a actualizar o para ir a solicitar una cita, porque los call centers nunca contestan, es la realidad del 70% de los bumangueses, pues tienen que decidir entre comer, pagar la luz, pagar el agua o pagar el transporte para ir 2, 3, 5 veces y esperar 6 meses, un año a que les den una cita y luego otra y al final se vuelve que es inaccesible. Entonces hay que resolver eso. Ojalá pase la reforma a la salud que está proponiendo el gobierno, que trata de llevar, como es lo lógico, cualquier servicio, el educativo, el agua, la luz, cualquier servicio público hay que acercarlo al ciudadano. Entonces, si no pasara la reforma con sus centros de atención primaria, nosotros desde el municipio iremos a, primero, darle mayor capacidad resolutiva a los centros de salud. Segundo, ampliar los horarios para que tengan la atención. Y tercero, implementar los programas de atención primaria para que equipos de salud, donde hay psicólogos, trabajadores sociales, médicos y gestores de salud, permitan hacer primero los diagnósticos de la familia en esos términos de salud y adicionalmente podamos intervenirlos tempranamente antes de que se enfermen. Y si están enfermos, como por ejemplo los diabéticos, tener programas clarísimos de cómo deben mantener sus niveles de azúcar, cómo deben manejar sus medicamentos, si es insulina o si son medicamentos especiales, etcétera, etcétera. Pero hay que acercarle la salud a la gente. Y claro, hay que generar un tema de transporte sanitario para que quien se enferme pueda tener acceso a estos grandes centros que hemos creado en Bucaramanga y que otros también han venido desarrollando por iniciativa y por ejemplo, nuestro,
Entonces, que no pase lo que ayer me enteré yendo al sitio donde tumbaron un puente entre Bucaramanga y Girón, que era el puente Nariño, el asentamiento de La Bendición, al parecer por una orden judicial y de inspección de policía, pero que hizo que tuvieran que pasar una enferma en una hamaca haciendo las mil peripecias para poder llevarla a un centro de salud. Eso es inaceptable, es intolerable, es inicuo. Sí, por supuesto. Se necesita mejorar mucho más el sistema de salud, sobre todo para esa población de la periferia que tiene tantas dificultades para acceder a los servicios de salud. Pero en el tema de la salud, ¿usted dentro de su visión ve nueva infraestructura hospitalaria, algún nuevo hospital, por ejemplo, o digamos que se concentra más bien es en la atención? No, yo creo, antes de responderte esto, te quiero decir que lo de la salud le pasa a uno como un viejo dicho que decía que no es lo mismo tener la mama pero muerta, ¿no? O sea, aquí pasa que tenemos el derecho pero no tenemos el acceso para la mayoría. Para nosotros los privilegiados, los que vivimos en estratos 5 y 6, por supuesto que no tenemos las dificultades o menos. Pero para responderle, yo sí creo que hay que elevar la capacidad, por ejemplo, del Hospital del Norte. Y hay que buscar un hospital del sur. Yo lo he dicho, vamos a iniciar el estudio del proyecto, porque Bucaramanga tiene grandes dificultades de terreno, especialmente de terreno para hacer un hospital. Pero yo pensaría que es factible todavía y como un perfil de proyecto, que es como lo llamamos ahora, se llaman los técnicos antes del anteproyecto, yo creo que está planteado en nuestro programa de gobierno. Sí, muy bien, sí, es necesario. El Hospital del Sur es muy necesario, pero mejorar también la capacidad de los centros de salud en los barrios también es muy importante. Y otro tema del que no puedo dejar de preguntarle porque es un gran problema de la ciudad es el del transporte, el de la movilidad. Y usted la semana pasada, doctor Jaime Calderón, hizo una rueda de prensa en la cual describió un gran proyecto que tiene para mejorar el transporte público en Bucaramanga. Claro, esto va a repercutir en el área metropolitana, pero nace desde Bucaramanga. ¿Cuál es esa propuesta que usted tiene para tratar de salir del colapso que tiene el transporte público en nuestro municipio? Se nos ha perdido la comunicación con el médico Jaime Calderón por unos segundos. Es un tema de la conexión de internet. Seguramente lo resolveremos rápidamente. Estas son cosas que nos pasan en vivo. Estamos hablando hoy con el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Jaime Calderón Herrera, un reconocido médico cardiólogo que ha lanzado su propuesta para que los bumangueses la analicen y si están de acuerdo, pues voten por él. Hemos hablado con el doctor Calderón del tema de la seguridad en la ciudad, también de su propuesta de salud. Allí era muy interesante escucharlo porque el médico Calderón ha sido pues un estudioso y ha trabajado en la mejora de todo el sistema de salud de nuestra ciudad. Es uno de los fundadores y desarrolladores del gran proyecto de la Fundación Cardiovascular de Colombia y eso por supuesto le da una visión muy importante, estratégica para aplicarla si logra ser alcalde de la ciudad. Recuerden que las elecciones para elegir a nuestros nuevos gobernantes son el 29 de octubre. Ya estamos a 9, o sea, en 20 días tendremos que ir a las urnas para elegir al nuevo gobernador de Santander, a los alcaldes de los 87 municipios, a los consejos y a los 16 diputados de la Asamblea Departamental. En los barrios, en las comunas, también habrá las elecciones allí locales para elegir a los ediles. Mientras retomamos la comunicación con el médico Jaime Calderón, vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos. Tenemos mucho más para hablar con ustedes del tema político, porque obviamente estamos ya muy cerca a las elecciones. Ya regresamos. Sabemos que usted quiere estar informado en tiempo real, estar enterado de lo que pasa hoy. Y estamos conectados con ustedes a través de todas nuestras plataformas, porque está ocurriendo hoy. Las historias de la gente, lo que pasa en los barrios, lo bueno y lo malo se lo contamos hoy.
Estamos con ustedes, para ustedes, a toda hora, porque en Vanguardia la noticia es hoy. Sí, todos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en vivo hasta ahora en Vanguardia. Hoy estamos hablando de política y, por supuesto, vamos a analizar lo último que hemos conocido. A ver, Byron, si por favor me silencia aquí el retorno. Gracias. La última encuesta que hemos conocido de la firma GAT3 para Noticias RCN en alianza con Vanguardia tiene unos resultados muy interesantes. Vamos a analizarla muy rápidamente a 20 días de las elecciones. Saludo a mis analistas y panelistas de siempre en el tema político. Doctor Gerardo Martínez, en la muy bella e histórica Charalá. Buenos días, bienvenido. Bueno, ahí tengo un problema de comunicación con el doctor Gerardo. Saludo al redactor político de Vanguardia, Óscar Rey. Óscar, buenos días. Javier, muy buenos días a usted y a todos nuestros usuarios. Muy complacido de estar nuevamente acá revisando qué pasa con esta contienda electoral que, como usted lo señalaba, ya está próxima a celebrarse y saber quiénes van a ser nuestros próximos mandatarios. Bueno, usted ya tiene la encuesta de GAT3 de ayer. Vamos a analizar los resultados mientras resolvemos la falla de comunicación con el doctor Gerardo Martínez. Entonces, Óscar, contémosle a nuestros oyentes mientras vemos nuestra producción. Nos ayuda unos segunditos a ver, ahí está, la imagen de la ficha principal de la encuesta conocida ayer. Además, porque esta es muy interesante porque ya se había hecho un tracking en el mes de septiembre, hace un mes, y se conoció ayer domingo una nueva encuesta. Si las elecciones de autoridades locales fueran mañana, ¿por qué candidato a la alcaldía votaría en Bucaramanga? Los resultados ahí están en la pantalla. Jaime Andrés Beltrán sigue liderando la intención de voto con 28,6%. Sube 2 puntos, el mes pasado estaba en 26,4%. En el segundo puesto está Carlos Parra con 14,5% y un aumento de más de 8 puntos. Estaba el mes pasado en 6,3%. Es el candidato que tiene un mayor registro de crecimiento en esta encuesta de GAT3. En el tercer lugar, Horacio José Serpa con 14,2%, baja. Fabián Oviedo con 11,8%, tiene un leve descenso. Consuelo Ordóñez con 5,4%, un leve descenso. Diego Tamayo, que ya no está, pero lo midieron en esta encuesta. Jaime Calderón, el médico cardiólogo con el que estábamos hablando hace algunos minutos, sube de 3,1% a 4,4%. Carlos Otomonte, 5,9%. Y el resto de los candidatos, pues por debajo de 6 puntos. El voto en blanco marca 7,8% en el mes de octubre. A ver si ya tengo a mis dos analistas. Sí, ya está. Doctor Gerardo Martínez, en Charalá, buenos días. Javier, muy buenos días a Óscar. Un placer estar con ustedes comenzando semana a 3 semanas de las elecciones. Sí, señor, esto se va poniendo más emocionante a medida que se acerca el día de los comicios. Su primer análisis, su acercamiento, doctor Gerardo, de esta encuesta, que es ya el segundo tracking de GDA, de GAT3 para Noticias RCN, sobre la intención de voto a Bucaramanga. ¿Cómo la ve? Bueno, digamos en positivo. El pastor Jaime se consolida en la propia encuesta de GAT3, la de septiembre y la de octubre, subió un poco y está llegando al 30%. En otras encuestadoras está más o menos también 30, 31, 32. Entonces digamos que están en esa medida del 30%. Y también hablando de los que ascendieron, pues es indudable que la novedad está en Carlos Parra, que queda de segundo, sí, técnicamente empatado con Horacio José, porque sí, esa es la parte explicativa, pero en la foto pues va de segundo y eso hace que se empiece a mirar el voto
de los alternativos, de la opinión, del que no tiene maquinaria, del que no tiene estructura, que aunque pertenece a un partido, ese partido pues tiene representante, tiene senador, tiene diputado, pero no el representante, senador y diputado que conocemos, que tiene allá compadres, comadres, ahijados, los ediles, los no, sino otro que también echa lengua como los youtubers y sale a las calles y dice y muestra banderas y saluda, reparte volantes. Esa dinámica que llegó desde hace rato a la política, hace rato quiero decir, los últimos 3 o 4 debates, en lo local es el segundo, y entonces como que dice uno, bueno, ya la gente está fijándose un poco en lo que le proponen y no solo en lo que le dan, y eso nos entusiasma, y esta encuesta refleja para bien de todos, creo yo, que también hay oídos para los que no reparten, sino que proponen. Sí, esto es muy interesante lo que muestra esta encuesta porque efectivamente, como lo dice Gerardo, el voto de opinión comenzó a moverse y es algo que en la última década había venido presentándose en Bucaramanga. Les voy a pedir, Gerardo y Óscar, que me regalen unos minutos más porque estaba en la conversación con el médico Jaime Calderón, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, y se me perdió la comunicación, pero ya lo tengo nuevamente. Entonces voy a terminar la entrevista con el doctor Calderón y ya vuelvo con ustedes para seguir analizando la encuesta. A ver si tengo entonces nuevamente al doctor Jaime Calderón Herrera. ¿Me escucha, doctor Calderón? Sí, perfectamente. Bueno, estábamos, antes de que se nos cortara, le había hecho la pregunta sobre su propuesta de transporte público, porque me llamó la atención, doctor Jaime, que usted habla de un metrorriel. Bueno, ¿cómo es su propuesta? Sí, nosotros le hemos dedicado mucho tiempo, desde hace 6 meses, a estudiar el tema de cómo resolver el problema de la movilidad. Y sin duda he tenido el apoyo de expertos muy grandes. Al final de mirar más de 30 opciones para ver lo que era factible, lo que era posible, entonces nos quedamos con el Metrorriel. Y este perfil de proyecto lo manejaron el ingeniero Florentino Rodríguez e Ismael Orozco, quienes son bastante expertos. Sin embargo, también lo consultamos con personas como Víctor Azuero y otros tantos expertos académicos y con experiencia en el tema. Y al final llegamos a que había un sistema que era el Metrorriel, que pudiera ser colgado o pudiera ser sustentado sobre horcajadas en unos pilones, y este último resultaba valer 4 o 5 veces menos que el colgante, y por lo tanto hicimos los estudios, la aproximación, digamos, financiera de cómo sería factible. Y este Metrorriel, que tendría varias estaciones cada kilómetro, desde Piedecuesta hasta el sitio donde llega al Colegio Salesiano, y que tuviera también una U que fuera a Girón hasta la estación de Metrolínea, aprovechando el separador que hoy hay de las troncales de Metrolínea, pues nos permitía, con un costo de 3.02 billones, poder financiarlo. ¿Cómo? 70% a través de la cofinanciación de la nación y 30% con la financiación proveniente de la sobretasa de la gasolina de los 4 municipios conurbados que están involucrados en la solución, y otras fuentes que pudieran venir de plusvalía, por ejemplo, en algunos terrenos, porque eventualmente puede haber algunas necesidades de salirse un poquito, unos metros de la troncal de Metrolínea. Bajo esta circunstancia, este es un método. Doctor Jaime, perdóneme que lo interrumpa, pero es que allí como está sosteniendo el teléfono, está tapando la cámara, entonces casi no lo estamos viendo bien. Tratemos de acomodar. Ahí está perfecto. Eso. ¿Qué ahí? Que ahí está perfecto. Ahí. Suba un poquito más la cámara. Es que ya lo estaba tapando un poco. Es que me tocó cambiarme de sitio.
Pero ahí lo tengo perfecto, ahí lo tengo perfecto. Vale. Bueno, entonces espere porque esto está muy interesante. Usted tiene una propuesta de un Metroriel que según le interpreto sería como un tranvía, ¿cierto? Más o menos para que la gente se haga una idea sería como un tranvía porque sería un sistema de transporte sobre rieles, pero esto, y que costaría 3 billones de pesos. Pero esto reemplazaría al Metrolínea o sería simultáneo. No, esto reemplazaría al Metrolínea. Tendría que sí tener los sistemas alimentadores tradicionales o a través de cables. Sin embargo, este tema está complementado con 3 cables, con 2 cables fundamentalmente, el de la Virgen, Kennedy, Café Madrid, Colorados y el de la Comuna 14. Pero tiene que tener alimentadores hacia las estaciones que tendría este monorriel. Estos monorrieles, para las personas que a veces viajan a esos aeropuertos grandes, lo pueden asimilar como estos trenes, entre comillas, porque no son verdaderos trenes, que lo llevan a uno de una estación a otra, a veces a más de 1 kilómetro o 1 kilómetro. Esto es precisamente lo que haría permanentemente, kilómetro a kilómetro, hasta recorrer todo la necesidad requerida para el área metropolitana de Bucaramanga, para hacer un transporte que transportaría más o menos 480 personas en los 4 carriles, en los 4 vagones. Sí, claro, qué bueno, pero entonces sería cambiar el sistema de buses de Metrolínea, utilizar la infraestructura de Metrolínea, pero con un sistema de como usted llama, de Metroriel, ¿no? Sería un metro, pero un metro suave. Y elevado, o sea, 10 metros de altura. Lo cual elevado. liberaría las troncales, claro, es elevado, no va sobre la superficie, sino va elevado entre 7 y 10 metros de altura, lo que haría también que se liberara la troncal por donde hoy pasan los buses. Bueno, muy bien, esa está muy interesante. Y frente al tema del mototaxismo y la informalidad en el transporte, rápidamente, ¿cuál sería su propuesta? Eso hay que concertarlo con ellos, ¿no? Yo creo que los mototaxistas pueden ayudar en la última milla. Para acercar a la gente a sitios donde realmente no llega ni el bus ni el taxi y donde eventualmente el mototaxismo ya está en el Ministerio de Transporte, una forma de reglamentar el uso de mototaxismo en ciudades más grandes como la nuestra, lo cual hoy no es permitido, es permitido en ciudades pequeñas, en pueblos, pero esto ya está en vías de reglamentación. La realidad es que no le puede quitar el pan ni las posibilidades de ingreso a una gente que el mototaxismo existe por una sencilla razón, por el fracaso del transporte masivo. En la medida en que nosotros hagamos este transporte masivo, los mismos mototaxistas se van a bajar de la moto y se van a subir al transporte masivo con aire acondicionado, confortable. Es que hay que acercarnos al mundo moderno, estamos en el siglo XIX en Bucaramanga todavía. Sí, es cierto. Doctor Jaime Calderón Herrera, muchas gracias por atendernos esta mañana. En un minuto, finalmente, en un minuto, dígale a nuestros seguidores en Vanguardia cómo pueden enterarse más de su propuesta de gobierno, cómo pueden conocer más de su plan y por qué votar por Jaime Calderón. Bueno, deben votar porque yo soy una persona en quien pueden confiar. Miles de personas me han confiado la propia vida o la de sus familiares y esto es una prueba que si lo han hecho durante 40 años, ¿por qué no pueden confiarme un poco el corazón de la ciudad? En segundo lugar, la otra parte de la pregunta es que en las redes sociales, que es el mecanismo de difusión hoy más importante, Facebook, Instagram, TikTok, pero en el mismo Google pueden encontrar todo lo que han sido las propuestas y en Bucaramanga cómo vamos y en la silla vacía y pueden consultar en el mismo Google la propuesta de gobierno de Jaime Calderón. Bueno, muy bien. Doctor Calderón, muchas gracias. Un abrazo. Nos hablamos pronto. Bueno, Javier, muchas gracias. A ti a todos un saludo. Por ahí vi a Gerardo Martínez y a Óscar un abrazo muy afectuoso para ellos. Sí, aquí vamos a quedarnos analizando el panorama político de cara al día de las elecciones. Chao, doctor Calderón. Bueno, y chao, Javier.
mientras despedimos al médico Jaime Calderón, su propuesta para ser alcalde de Bucaramanga, y leemos sus comentarios en las redes sociales, vuelvo otra vez con el análisis de la encuesta. Entonces vuelvo con Gerardo y con Oscar. Estábamos ya hablando de la noticia de la encuesta de ayer de GAT3 para Noticias RCN, pues tiene que ver con el crecimiento que tuvo para esta encuesta de octubre el candidato Carlos Parra. Su análisis, Oscar Rey, de los resultados de la encuesta de ayer. Bueno, como lo mencionaba el doctor Gerardo, sin duda, pues lo que más llama la atención en esta encuesta fue el aumento que ha tenido en favorabilidad Carlos Parra, o al menos de intención de voto. Y pues llama la atención que sea ya en la recta final, y como lo mencionaba el doctor, yo lo llamaría el voto independiente, y es ese voto que no se puede medir. Yo creo que eso es lo que más asusta actualmente a los candidatos que van arriba. Yo he hablado con personas de la campaña de Jaime Andrés Beltrán, personas de la campaña de Horacio José Serpa, del mismo Fabián Oviedo, y todos me dicen lo mismo, es que digamos, conocemos el escenario con respecto a nuestros contrincantes, pero ese voto de opinión, ese voto independiente todavía nos genera desconfianza o no sabemos cómo medirlo. Entonces, por eso es donde que salga en este momento una favorabilidad o un crecimiento de 8 puntos, pues llama muchísimo la atención a favor de un candidato, digamos, que le apuesta ese voto de opinión, ese voto de ir en todas las esquinas, repartiendo periódicos por redes sociales, pues es muy llamativo. Eso es por ahora, pues, hablando puntualmente de Carlos Parra, ¿no? Sí. Doctor Gerardo Martínez, en la encuesta estoy viendo que solamente, 3 candidatos subieron su intención de voto. Fueron Jaime Andrés Beltrán, digamos que se consolida sólido en el primer lugar, Carlos Parra, que sube muchísimo, duplica su intención de voto, y el médico Jaime Calderón, con quien hablábamos, que sube también un poquito, sube un poquito más de un punto y medio, y eso pues es llamativo. Pero el resto de candidatos desciende en su intención de voto, tanto Horacio José Serpa como Fabián Oviedo, como Consuelo Ordóñez. La encuesta no muestra más candidatos, pero esos que están en el primer lote de los posibles ganadores, en su mayoría descienden. ¿Cómo interpretar esto, doctor Gerardo? Bueno, digamos que a la gente no le gusta perder. Ese cuento que dice yo voto por las propuestas, en términos ellos miran quién va a ser el ganador, así sea para hacerle fieros al vecino o al compadre. Entonces ya se concentraron en el lote de adelante. Si vemos todos los sondeos, todas las encuestas, van jugando el pastor Bertrán, Horacio José Serpa, Oviedo y Parra, Horacio José, se van intercambiando en unas en otras, y entonces eso quiere decir que hay un lote de adelante y alguien que jalona desde hace rato. Ese que jalona desde hace rato, pues ha estado consolidándose en un 30%. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos alcaldes, Bogotá, con excepción de Barranquilla, por eso en Bogotá nos vamos de segunda vuelta, en el tope del 30%, que equivale a decir que le pegan apenas a la tercera parte, pero los están eligiendo así. Rodolfo Hernández fue alcalde del 28%. Claro, lo de Cárdenas fue una excepción por el impacto que tenía la opinión en ese momento por parte de Rodolfo, y entonces se disparó. Pero más o menos nos hemos estado moviendo así, y en todos los municipios. El que pase del 25, que es la cuarta parte, y se acerca al 30, empieza a tener chance cuando hay muchos candidatos. Entonces, ese es el evento. Un puntero escapado porque le lleva el doble, y los otros sin mucha organización entre ellos, cada cual impactando de su manera. Claro, la forma de producir emociones
más que de dar razones, es el voto emocional. Sí, lo han demostrado que el de las redes es más emocional. Por eso puede presentarse unos sub y bajas de impacto. En estos días vamos a ver quién impacta más, porque el guerrero, el guerreador, el de la calle, el del semáforo, el que manda mensaje que se ve así rapidito y le hacen a uno un collage de emociones para ver si uno se fija en ellos, pues estar como reactivando la lucha del voto independiente de que habla Oscar, que es el único que nos puede salvar. Sí. Mientras tanto es en el comedor ofreciendo un refresco, en el barrio, en el no sé qué, que fuimos, que allí, que ayude a subir el chino, que baje la señora, que le dé la mano, y todo eso que forma parte de la mecánica de cercanía, consentir comadres, abrazar compadres y cuidar a ahijados, y eso produjo muchos votos. Hace rato decimos, ojalá sea hace rato, porque qué bien que participen muchos, que se emocionan, que dicen, oiga, hay que dar una oportunidad, hay que mirar para otro lado, hay que mirar si podemos reestructurar todo eso. Qué bien, porque de eso se trata el debate político, de encontrar más razones para poder escoger diferente. Bueno, hablemos, es que nos hemos concentrado obviamente porque la foto nos muestra a unos 5 candidatos que están, digamos, ahí en la contienda, uno más fuerte que los otros, que son Beltrán, Parra, Horacio José, Consuelo, y Fabián Oviedo, ¿no? Esos son los 5, digamos, en los que siempre nos concentramos. Hablemos del otro grupo, porque es que todavía, ¿cuántos candidatos tenemos a la alcaldía de Bucaramanga, Oscar? ¿Cuántos hay activos en este momento todavía? Ya estamos hablando de 14. 14, ¿no? 14. Pero entonces hablamos de 5 y entonces, ¿los demás qué? Y la pregunta es, para que analicemos la posibilidad de que esas otras candidaturas terminen sumándose a las que tienen más opción. Usted que hace el cubrimiento diario de las campañas, Oscar, ¿cómo ve? ¿Cree que en este último tramo se presenten alianzas? Uy, pues, y si le contara que incluso las mayores alianzas no se podrían estar dando de ese lote, segundo lote que hablamos cuando, como en el ciclismo, no ese lote relegado, sino de los principales, se sorprendería. Muchos incluso ya contemplan la posibilidad de unirse de ese lote principal para darle una pelea a Jaime Andrés, porque como lo mencionaba el doctor Gerardo, la ventaja que tiene Jaime Andrés, aunque algunos dicen que ya tocó techo, que ya de ahí no pasa, pero es que con ese 30%, hablando de 14 candidatos, estadísticamente es un triunfo asegurado, y más lo que mencionaba el doctor Gerardo, que muchas alcaldías se han definido con el 25, 28 o 30%, que es como el tope máximo. Entonces se habla de posibles alianzas de esos candidatos principales que van sumando de a 12, de a 13, y que pues nunca esos votos son que se endosan de una vez, pero que digamos estadísticamente puede significar a que la opinión diga, uy, se unieron estos y ya entonces ahora sí subimos, podemos darle la pelea a Jaime Beltrán, pero por ahora sí, las grandes alianzas que se han mencionado vienen de los mismos candidatos punteros. Estamos a 20 días, es muy posible que algunos de esos 14 candidatos terminen desistiendo de su aspiración para sumarse a otros. Hay unos que podrían estar cantados, ¿no? Porque hay unas similitudes e identidades entre unos que están en el lote principal y en el lote secundario, pero hay casos de los cuales hay que hablar. Por ejemplo, casos como Luis Roberto Ordóñez, que sigue luchando ahí de la mano, le levanta la mano Fernando Vargas Mendoza, el exalcalde, y sigue ahí haciendo campaña. Está también Carlos Sotomonte, que sigue haciendo también su trabajo. Ahí está el doctor Jaime Calderón también. Ahí hay unas caras, doctor Gerardo, de las cuales tenemos que seguir con la luz pendiente, porque pueden dar sorpresas, doctor Gerardo. Sí, y eso hubiera sido interesante cuando todavía había posibilidad de que no salgan en el tarjetón, porque entonces no los encuentran, pero
supongamos que se juntan Luis Roberto, bueno, la izquierda con la derecha, pues de todo puede ocurrir, pero que se juntan, como ellos van a salir en el tarjetón, pues la gente los marca. Es obvio que los marque porque dicen, vea, ¿cómo son de malos? Me habían dicho que él se había retirado y lo ven y pronto lo marcan. Nos vamos a voto nulo porque es por candidato no inscrito. Por eso ya es menos ineficiente. Y como dicen los campesinos jugando tute y todas esas cosas, me voy a jugar mis chichiguas, pero cuando uno se va a jugar las chichiguas, cuando ya no tiene mucho que hacer. Entonces, la sumatoria de chichiguas, pues son una acumulación de chichiguas, no una propuesta grandota. Entonces, unos lo hacen por vanidad, otros porque no tienen mucho para perder y quieren terminar, sí, me parece que eso es válido, y otros para poderse contar y que los tengan en cuenta en la parlamentaria, porque es que los parlamentarios cuando van a conseguir aliados, ellos miran cuántos votos sacaron ese que le está diciendo yo soy líder allá, en Bucaramanga, mira y verá, y entonces miran que puso 4,000 votos o 5,000, que eso pues, que no es nada, consíganlo, dicen ellos. Entonces empiezan a negociar sobre esa base. Así ha sido la política y es un poco la condición humana. ¿Qué va a pasar? Creo yo que les cogió lo tarde, que ya es mejor que se mantengan y no enreden ahora al jurado con que ese se retiró, pero está ahí, y entonces el voto es válido, es nulo, es anulable. Ya, háganme las otras 3 semanas que en últimas, si se pegan o no se pegan, solo si ocurre como en Cali, donde el segundo y la tercera estuvieron en un momento, hubo impacto y ese impacto se ve que puede traer una consecuencia. El resto es mecánica política de los que van rezagados, que se ponen de acuerdo, como en el ciclismo, para llegar dentro del término, dentro del tiempo que fijaron. Sí, es cierto, ya el tiempo se está acabando y es muy complicado. Yo no sé si los tarjetones ya se imprimieron. Estamos hoy a 9 de octubre, Oscar. ¿Tenemos información si los tarjetones ya se imprimieron? Pues todavía no hay un comunicado oficial por parte de la registraduría, pero se supone que por ley ya desde la semana pasada debían estarse imprimiendo. Uh-huh. Sí, eso Consejo Nacional Electoral me dicen que ya se ordenó en la mayoría, en la inmensa mayoría, porque es que tienen que llegar 8 días antes, ya tienen que estar en los kits electorales casi en todas partes para poderlos repartir a los sitios, para estar organizando, porque es que es armarle paquete para cada mesa. Entonces, eso es la mayoría, el contratista de los tarjetones ya los tiene desde hace rato. Tal vez esté faltando algunos de los que están pendientes del Consejo Nacional Electoral de decir, como por ejemplo Gobernación de Santander, creo yo, porque falta si incluyen o no incluyen a alguien cuya inclusión depende de lo que decida el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en esos casos, pues es obvio que digan ellos mismos, pero en tantico que ya vamos a resolver porque depende de nosotros. De resto ya debe estar por orden alfabético. Claro. Ahora, en aras de la democracia se pueden volver a imprimir tarjetones, ¿no? Ya ocurrió en Bucaramanga, Oscar. Sí, claro, ya ha sucedido en otras ocasiones. Incluso en algún momento, hace 4 años, que le anularon la inscripción al candidato a la alcaldía Freddy Anaya, y faltando una semana volvieron y se la habilitaron, y eso tocó volver a imprimir tarjetones. Eso no es un impedimento, pero el costo es millonario para el Estado, dinero que obviamente pues pagamos todos los colombianos. Sí, claro. Sí. Bueno, y finalmente, señores, podemos decir con esta encuesta, ya que este es el segundo tracking de GAT3, que los indecisos ya han ido formando su opinión, ¿no? Porque el voto en blanco descendió de 9,5 a 7,8. El voto en blanco en Bucaramanga, para la alcaldía de Bucaramanga. Y la otra ficha de la que habla la encuesta, que es la que dice que independientemente de su voto,
quién cree que será el futuro alcalde, la gente también ya tiene una opinión muy, muy sólida. ¿Esa es una buena interpretación, doctor Gerardo? ¿Que los indecisos han bajado mucho en Bucaramanga? Sí, es una buena interpretación, y el de no sabe no responde, que en la pasada de esta encuesta estaba en 46.5, descendió al 20.14. O sea que ya los que dijeron que no sabían, no, pues imagina, de 46 a 20, descendió más de la mitad. Ya la gente tiene más claro que por quién es, y efectivamente los que creen no van a votar por él, pero creen que el que va de primero va a ganar, se dispara del 28 al 36, 8 puntos más. Eso es lo que habíamos dicho, el voto emocional del que no quiere perder. Entonces, ¿quién cree que va a ganar? Fulano. Eso va marcando una tendencia, porque así son los corrillos, así es en la tienda, así es en la cancha, así es en el club. ¡Hala! ¿Quién va a ganar, mi rey? Usted dice, no, se va a ganar fulano de tal. Y allá arranca. Por eso los que faltan terminan definiéndose en el mismo porcentaje en que van en las encuestas. El que más recibe es el que va de primero, luego el que va de segundo, luego el que va de tercero. El que va de primero tiene una ventaja, y es que además de recibir respaldo, recibe recursos, porque le llegan y le dicen, no, yo sí he querido ayudar, estaba pendiente, y ayudan en un momento en que se necesitan ayudas para lo que llaman los costos del día final. Es cierto. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por ayudarnos a desmenuzar, interpretar. La encuesta está en nuestra página web para nuestros seguidores y usuarios en las redes sociales. Está completica en nuestra página web www.vanguardia.com para que la analicen, y además, por supuesto, toda la información de las campañas y la política que estamos permanentemente actualizando. Gerardo, muchas gracias por estos minutos, y rápidamente, ¿cómo está el ambiente en Barichara, el ambiente político? En Barichara no sé, pero en Charalá están agarrados. En Charalá. No, y en Barichara también sé. No, pues están, hay una dama y 3 varones, y entonces están como parejos, y muchas reuniones, muchas manifestaciones, muchos piquetes por esta zona. Cada fin de semana organizan tanto en el Valle como en el Páramo, como en Charalá, como en Coromoro. La gente va a engordar porque organizan piquetes con llanera, con cantina libre y grupo musical. Entonces compiten, y unos les dan paraguas y otros les dan sombrillas. Bueno, si hay diferencia entre esas. Entonces unas de un color y otros de otra, y que salgan por si llueve, como aquí llueve todos los días, pues ahí les reciben. Están en una competencia tradicional de dar para que asistan. Y la gente, a la pata de un pedazo de pilincho, eso llega donde sea. Esa es la política de siempre en los municipios de nuestro departamento. Chao, Gerardo, gracias. Un abrazo. Buen día, felicidades. Bueno, Oscar, nos vemos ahorita en la redacción. Gracias. Chaito, Javier, que esté muy bien. Un saludo a todos los usuarios. Hasta luego, doctor. ¿Ustedes qué opinan de la encuesta de GAT3 para Noticias RCN y Vanguardia? Está en nuestra página web. Léanla, analícenla y coméntenla en nuestras redes sociales. De esta manera llegamos al final de Vanguardia Hoy. Gracias por conectarse siempre con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestros canales en YouTube, en Facebook, y activar las notificaciones para que les alerte cuando estemos en vivo o subamos alguno de nuestros contenidos. Nos vemos pronto en otra emisión. Hasta luego. Chao.